Hola y bienvenido nuevamente a este círculo de estudio de el Plan Educativo 2022. Te había dejado algo, ¿cómo le podemos decir? Algo desatendido. Ya no me había metido a grabar este tipo de videos, me parece en una semana o algo así, pero pues la verdad, de repente empiezas a ocuparte con un montón de cosas y más siendo docente. Pero el compromiso aquí está. Y estamos analizando, como ya te lo había dicho, el plan de estudios 2022. Y vamos en orden, pero de acuerdo a lo que yo estoy viendo, de acuerdo a lo interesante que es cada tema, porque hay unos que, si bien son necesarios y son interesantes, son más de el sentido de cómo fue estructurado el plan, de cómo se lleva a cabo. Y pues en esta ocasión me quiero brincar algunos temas para enfocarnos a los campos formativos. Y es que es uno de los principales cambios que existen en este nuevo plan de estudios, que son los campos formativos, y que han venido a causar un revuelo en la sociedad porque pues desaparecen las asignaturas, que los grados van a desaparecer, que eso lo vamos a ver en el próximo círculo de estudio en las fases de la educación, pero aquí en los campos formativos, pues todos traen especulaciones de que desaparecen los materias, que ya no se va a estudiar materias y que pues se va a estudiar de manera más holística. Y entonces empiezan a surgir un montón de dudas entre papás. Los maestros creo que estamos un poquito más informados, pero entre papás, sociedad en general, empiezan a decir, no, pues ahora qué les van a enseñar, si ya no les van a enseñar español, matemáticas, ciencias, etcétera, etcétera. Y bueno, la verdad es que no es del todo, o sea, sí es cierto, pero no del todo cierto. Y vamos a explicarlo por partes. En primera instancia, pues en efecto desaparecen las materias, pero eso no quiere decir que no se vayan a estudiar los contenidos disciplinares de estas materias. Es decir, sí desaparece el nombre, así fragmentadito, pero eso no quiere decir que no se va a estudiar lo que se veía en estas materias. Y vamos yendo por partes. Primero, ¿qué es un campo formativo? Poco a poco vas a ir viendo que a través del video vamos a ir resolviendo estas dudas que empiezan a surgir. Y bueno, un campo formativo vendría a ser la manera en la que está organizado el conocimiento para su aprendizaje. Las materias, vámonos a ir como a cosas muy abstractas y filosóficas, pero que es necesario que las expliquemos y que las comprendamos para poder entender esta lógica. Y bueno, la ciencia, así a grandes rasgos, la ciencia estudia la realidad y existen tres vertientes de la ciencia. Una que estudia una realidad que existe, que ahí está dada y que se puede medir o cuantificar, que sería un enfoque cuantitativo. Lo vamos a reducir bien chiquito, ¿eh? O el enfoque positivista, que tiende a ser hacia las ciencias exactas, que serían como las matemáticas, la física, la química y todas esas ciencias que son ciencias exactas, o sea, que prácticamente aplicas fórmulas y que obtienes resultados. A reducirle a grandes rasgos, ¿ok? La otra ciencia o la otra manera de hacer ciencia es la ciencia en donde la realidad se da en la interacción entre sujetos, en la interacción social, y esa es una realidad que estudia las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque esta realidad toma la percepción de los sujetos, etcétera, etcétera, y es otra manera de hacer ciencia y que también es ciencia pura, por así decirlo. Todas son ciencias, no es una pseudociencia y otras no. No son ciencias y son maneras distintas de ver la realidad. Y finalmente la tercera tendría que ver con una mezcla de estas dos, pero que su objetivo principal es
el reconocimiento de los sujetos que viven, pero desde su propia visión y desde su propia percepción, y tendría que ver más con con movimientos sociales, con luchas de movimientos para la solución de sus problemáticas muy específicas. Ok, entonces sabiendo que la ciencia se construye de esa manera y que así existe en el mundo científico, también podemos entender que la ciencia o que la realidad es algo que está ahí o que se construye o como sea, pero que la realidad es compleja. Y la realidad no es español, matemáticas y no está fragmentada. Por lo tanto, cuando vivimos en sociedad, no vemos así como en la tienda te van a preguntar de matemáticas, de español y de esto, sino tú vas a la tienda, tú lees los precios, checas, haces tus cálculos matemáticos y entonces la realidad ahí está mezclada, ¿verdad? Y de repente te encuentras con fenómenos físicos, químicos y pues está ahí mezclada. Simplemente las ciencias no, las materias las usamos para fragmentar esa realidad y hacer más fácil su estudio, ¿sí? Entonces, ¿por qué todo esto y por qué estamos hablando de filosofía y de epistemología y la manera en la que se construye la ciencia? Bueno, aquí viene el campo formativo. El campo formativo busca englobar de cierta manera estas maneras en las que hemos fragmentado la información para estudiarla, porque así no es en la vida real. En la vida real el mundo es complejo, se mezcla todo y busca englobar, por ejemplo, todas las ciencias sociales en un campo formativo, todas las ciencias exactas en otro campo formativo, las ciencias estas que te digo que tienen que ver con la transformación social en otro campo formativo, y existe un campo formativo específicamente para el lenguaje. ¿Y por qué un campo formativo específicamente para el lenguaje si el lenguaje tendría que ver con sociedad? Tendría que ver con... Bueno, ¿por qué se estudia separado? Porque el lenguaje es la manera en la que se va a percibir o conocer esas distintas realidades. Y entonces cabe la pena o vale la pena destacarlo como un campo formativo aparte, como para especializarnos en eso. Aparte que pues en educación primaria, preescolar, pues el lenguaje se va adquiriendo y se va desarrollando, por ejemplo, habilidades como la lectura y la escritura. Y bueno, entonces, ya nos vamos a campos formativos. ¿Por qué campos formativos? Pues porque la realidad es compleja, la realidad es una mezcla de toda esta información que estudiamos en la escuela y que los programas de estudio que habíamos tenido con anterioridad, si bien sí nos ayudan a comprender esa realidad, hay un desfase entre lo que se estudia y la realidad que existe en el mundo, o sea, la vida diaria. Y entonces hay muchos, pero muchísimos alumnos egresados de nivel primaria, secundaria, preparatoria, incluso licenciaturas, maestrías y doctorados que te dicen, es que lo que aprendí en la escuela no me sirve de nada en la vida diaria. Y es que, ¿cuándo voy a aplicar eso que estudié en la escuela en la vida diaria? Bueno, pues la postura de campos formativos busca romper esta fragmentación y que la realidad se vea, o más bien lo que se estudia en la escuela, se vea directamente en el mundo real, complejo y con múltiples variantes como es la realidad. Y entonces lo que estamos estudiando es 100% aplicable al mundo real. Y ya no estudiamos por acá algo que estudiábamos en otros programas de estudio y que no digo que esté mal, está bien, nos ayuda y nos facilita comprenderlo, pero lo comprendemos acá como algo abstracto, sintético, que no se aplica en el mundo real. Y entonces el campo formativo busca que esté algo así, como que el mundo real y lo que estudiamos se vayan yendo de la mano. Y entonces esto es lo que busca. Por eso se hace un cambio en campos formativos. Y sí, vamos a seguir estudiando español, matemáticas, ciencias naturales, física, química, eh, cívica y ética, geografía, historia. Sí, sí se va a seguir estudiando, pero ya como algo que parte
del mundo real y no como algo abstracto que estamos estudiando así como separado y que las matemáticas es una cosa y cuando vas y haces cálculos en la tienda y cuando sacas porcentajes es otra cosa, sino algo totalmente real. Si bien otros programas de estudio, otros planes de estudio sí ponían atención, porque no vamos a decir, no ponen atención en esto, sí se hace un intento, en este lo que se busca es que sea más, como de manera más natural. Por eso se hace el campo formativo y no se estudia de manera aislada. En otros programas, por supuesto, se estudiaba de manera aislada y se trataba de aterrizar en la realidad de la vida diaria o vida cotidiana de los estudiantes. Sin embargo, en este es al revés. Parte de la vida cotidiana y busca irse hacia lo abstracto, que lo comprenda desde lo real y luego lo abstracto. Y bueno, este es uno de los grandes cambios que se dan en la educación básica en México. Si te fijas, de esta manera, pues los estudiantes podrán identificar primero el fenómeno que están viviendo, fenómeno o el hecho. Por ejemplo, si hablamos de una reacción química, la podrán ver cuando sus papás usan la levadura, cuando sus papás usan el polvo para hornear, y ahí hay una reacción química, biológica también, si es levadura. Y entonces, de ahí se van a ir a estudiarlo en la escuela y en la ciencia. O, por ejemplo, cuando vemos que hay movimientos sociales en nuestra comunidad y de repente los estudiábamos como algo que existía y entonces ahora lo que se buscará es estudiar el fenómeno social que se está viendo en la comunidad y de ahí dándole una explicación histórica, geográfica, geopolítica, etcétera, etcétera. ¿Lleva un gran reto? Sí, sí, lleva un gran reto para los docentes y para la sociedad, pero también para los estudiantes. ¿Por qué? Porque hace que nos tengamos que especializar más y que tengamos que estudiar más y tengamos que ser más profesionales para poder hacer como amalgamaje entre el mundo real y lo que estamos estudiando. Y ya no simplemente vamos a estudiarlo así, lo podemos estudiar desde acá y luego, pues, como lo apliquen o como lo lleven a la realidad, pues es su problema. No, ahora sí tenemos que hacerlo. Y bueno, ya explicado esto, vamos explicando a grandes rasgos cada uno de los campos formativos. El primero sería lenguajes. ¿Y por qué lenguajes y no español? Si estamos en México y pues la mayoría hablamos español, pues precisamente por eso, porque la mayoría hablamos español, pero no de todos los mexicanos el español es la lengua materna. En una gran cantidad de mexicanos, la lengua materna pudiera ser, no sé, náhuatl, otomí o cualquier otra lengua que se utilice en las comunidades y entonces esa sería su lengua materna y el español se tendría que estudiar como una segunda lengua. O en el caso de los mexicanos que estudiamos español, estudiar el español como lengua materna y una segunda lengua que normalmente es el inglés. Y que además, y aquí quiero hacer un énfasis, aquí hablamos ya de otro tipo de lenguaje, porque no nada más es español, inglés, tu lengua materna o cualquiera que sea esta, sino que el arte como lenguaje y como manera de expresión. Y entonces en lenguajes también se incluye el lenguaje artístico. Y en este campo formativo se incluye el arte como un aspecto de expresión y de comunicación pues, de lo que está viviendo, como lo que es, como el arte como espacio de comunicación. Y entonces, ¿cuáles serán los propósitos? Pues que te expreses, que te comuniques, que realmente en otros programas de estudio había algo que se llama, o hay algo que se llama enfoque comunicativo del lenguaje. Y precisamente es ese, que el primer propósito del estudio de los lenguajes es la comunicación y no, y así con énfasis, no las reglas ortográficas y no las reglas gramaticales, etcétera, etcétera. Fíjate cómo le estoy diciendo.
no es el principal y no es el enfoque del lenguaje, del estudio del lenguaje. Eso no quiere decir que la gramática, la ortografía y todos estos aspectos no se tengan que revisar. Claro que se tienen que revisar y claro que se tienen que conocer, pero nuestro objetivo principal es comunicarnos. Entonces vamos a estudiar la gramática, la ortografía, con un propósito de comunicar mejor nuestras ideas y no al revés, estudiar gramática, ortografía, sintaxis, etcétera, etcétera, por el simplemente hecho de que las tenemos que estudiar y son importantes y las tenemos que aprender. Ahí cambia la visión para los estudiantes, porque cuando te imponen algo, de repente dices, ¿por qué tengo que estudiar eso si no me sirve de nada? Y si en cambio nos movemos a, mira, te estás comunicando y estás comunicando esto así, 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 y no es lo que quieres comunicar, ¿verdad? No. Ah, bueno, tenemos que revisar la ortografía para que tu comunicación sea distinta. Si te fijas cuando hay algo aplicable o algo útil, algo que va a servir al estudiante y entonces se vuelve relevante y se vuelve algo que se va a aplicar directamente. Y también vamos a decir algo. El lenguaje no se estudia de manera aislada. El lenguaje es un acto social. Por lo tanto, también el lenguaje tendrá que ver con los fenómenos sociales y la interacción social que tenga el estudiante con el contexto en sí. Por ejemplo, si vamos a ver historias de vida, pues está muy padre ver historias de vida de gente que vivió hace muchos años y que son héroes de la nación y todo eso, pero es más significativo para los estudiantes cuando estudian historias de vida de sus papás, de sus abuelos, de sus tíos, de gente que vivió en su comunidad. Y entonces ahí cambia la visión. Y si te fijas, entonces estamos haciendo un acto social también. Le pedimos a los estudiantes que vayan, investiguen en su familia, en su comunidad, estas personas, y entonces le encuentran un sentido real y un interés real al lenguaje. Y pues como cualquier materia, la apropiación tiene que ser progresiva. Es decir, no en primero aprenden los niños a leer, primero, segundo de primaria, y pues ya saben leer y totalmente los maestros de los demás grados no nos tenemos que preocupar por nada en eso, sino que progresivamente van a ir mejorando sus habilidades lectoras, mejorando su fluidez, mejorando su comprensión, etcétera, etcétera. Y pues también el lenguaje comunica sentimientos y es importante que lo reconozcamos y que lo veamos tal cual, como lo que es, como el lenguaje, como acto social que no solo comunica ideas, sino comunica sentimientos. Y aquí se me estaba yendo, aquí hay que poner mucho énfasis porque el lenguaje es el instrumento principal por el que estudiaremos los demás campos formativos, ya sea hablando, escribiendo, leyendo o escuchando. Todo el lenguaje nos sirve para el estudio de los otros tres campos formativos. Por lo tanto, si te fijas, aquí cuando hablamos ya en aspectos metodológicos de cómo vamos a llevar la didáctica, pues el lenguaje va inmerso en todos los demás campos formativos. Por lo tanto, lo podemos estar estudiando a la par que estudiamos otro campo formativo y no necesariamente tendría que ser algo que se vea fuera de o extra de. Entonces estamos practicando dos campos formativos a la vez y esto eh, añade a la idea de que la realidad es compleja y que tenemos que estudiarlo como lo que es. Bueno, vámonos cambiando un poquito a el campo formativo de saberes y pensamiento científico. Antes, en otros programas de estudio, estaba separado matemáticas, casi siempre estaba como un campo formativo, matemáticas y ciencia y sociedad o así. En esta ocasión, unen matemáticas y pensamiento científico. Y como te dije, el pensamiento científico o lo científico no nada más son las ciencias exactas, pero en este caso sí está haciendo énfasis o está haciendo prioridad este campo formativo en ciencias exactas. Y en ciencias exactas pudiéramos encontrar matemáticas, física, química, deja ver si por aquí me menciona otra, y biología, por supuesto.
Y entonces esto sería como en secundaria, cuando las pudiéramos fragmentar, pero sabemos que en primaria, pues no las fragmentamos, vemos ciencias naturales como un conjunto de materias y entonces ahí ya teníamos todo lo que se estaba estudiando, ¿verdad? Y si te fijas, vámonos a lo real. Cuando estudiamos fenómenos físicos, pues estamos estudiando matemáticas. Cuando estudiamos cuestiones químicas, estamos estudiando matemáticas. Y cuando estamos estudiando biología, vemos cuestiones físicas y químicas, porque la biología se basa en eso también. Y entonces, aquí el objetivo es que el estudiante conozca la manera en la que se lleva el método científico, pero método científico de ciencias exactas. Y el pensamiento científico. ¿Para qué? Para eliminar los dogmas, para eliminar las cuestiones de creencias y que saber que todo viene con evidencia. Y sobre todo en estas ciencias exactas, como pudiera ser la medicina, pudiera ser que de repente pues tienden a que ellos interpretan la sociedad y que pues no está para interpretarse, está para realizarse. Bueno, entre otras ciencias, y entonces lo que busca es ver esta realidad compleja que existe, esta realidad que hay en el mundo y que se estudia así, con la complejidad que es, pero bajo un método científico que nos ayudará a comprenderla mejor, pero también a estudiarla. Y si bien se puede fragmentar, esto no quiere decir que, por ejemplo, cuando estudiemos ciencias exactas o saberes y pensamiento científico, no vamos a estar estudiando con un lenguaje o los fenómenos sociales. Y aquí, fíjate, antes de seguir, porque se me va a ir la idea si no lo digo, aquí es importante decir que sí hay diferentes campos formativos y que la didáctica o la metodología que vamos a estar llevando, se supondría que la mayoría de campos formativos se deberían de estar estudiando. Sin embargo, como vamos a estar trabajando por proyectos, que esto ya es una cuestión más de aplicable, lo que estamos viendo es como la estructura, cómo se ve, como acá en lo abstracto. Y cuando ya lo bajamos a la realidad, que son los proyectos educativos, cuando ya lo estamos aplicando en nuestro salón de clase, pues nos vamos a dar cuenta de que algunos proyectos llevarán más énfasis o todo el énfasis en algún campo formativo y los demás serán apoyos a este proyecto. Es decir, por ejemplo, si estamos estudiando los fenómenos físicos y químicos que se dan en el lago donde vivimos, pues estaremos poniendo un énfasis totalmente en los saberes y pensamientos científicos, pero estaremos utilizando el lenguaje como medio de comunicación y también a lo mejor estaremos estudiando en menor medida los fenómenos sociales que se dan por estos cambios físicos y químicos de la contaminación del agua donde vivimos. A lo mejor también estaremos viendo los movimientos sociales que se dan y alguna manera de resolverlo, pero el mayor énfasis va en un campo formativo. Y entonces aquí resolvemos una cuestión que muchos maestros nos preguntábamos, era ¿cómo vamos a ver todo junto a la vez revuelto? Pues no, o sea, sí se va a ver mezclado, sí se va a ver interactuando, pero en efecto va a llevar mayor énfasis o mayor peso algún campo formativo cuando estemos estudiando en proyectos. Y también aquí valdría la pena decir que los campos formativos no van de manera aislada. Hay ejes articulares que nos ayudan. Estos ejes son como las temáticas, por así decirlo, de interés, que nos van a ayudar a mezclar estos campos formativos y hacer estas amalgamas que necesitamos, pero que también van a llevar cierto énfasis en algún campo formativo o en algún fenómeno. Y bueno, vamos al siguiente campo formativo, que es ética, naturaleza y sociedad. Y aquí quiero hacer un énfasis, porque si te fijas, la naturaleza también forma parte de la biología. Y entonces, ¿cómo estamos estudiando? Bueno, es que aquí la naturaleza se ve desde el punto de geografía, de fenómenos sociales,
de la manera que el hombre interactúa con la naturaleza, y en la biología o en el otro campo que tendría que ver con saberes y pensamiento científico, tendría que ver con los aspectos de ciencia netamente pura, de ciencias exactas, y en este ya como ciencias sociales. Y en efecto, este campo formativo pues lo que busca es la aproximación a las ciencias sociales, historia, geografía, formación cívica y ética, así como cualquier otra que sea necesario. Y si te fijas, la geografía sí lleva algo de matemáticas, sí lleva algo de ciencias exactas, pero el mayor énfasis de la geografía, por ejemplo, es en las realidades sociales que se viven, los movimientos sociales, cómo se construye un país de manera social y política, y entonces por eso lleva mayor énfasis hacia acá, hacia las ciencias sociales. Y aquí, por supuesto, se busca que se reconozca la manera en que se construye el conocimiento científico social, pero también el reconocimiento de valores, de las maneras de interactuar, de las maneras de organización política y social que existen en el mundo real, para que no nos pase después de, pues la democracia no sé cómo funciona y no sé por qué tengo que ir a votar, o no sé por qué yo tengo que participar en la limpieza de las canchas de mi colonia, si yo, o sea, sí vivo aquí, pero, o sea, sí, o porque yo tendría que juntar mi basura que estoy tirando, pues que el gobierno se encargue. Pues sí, el gobierno puede encargarse de muchas cosas, pero en efecto, la sociedad es la que tiene el mayor poder. O también decir, por ejemplo, pues que los maestros solucionen las cuestiones educativas de México. ¿Yo por qué tendría que hacerlo? Pues porque también formas parte de la sociedad, y la educación no nada más se da en la escuela, se da en todos los ámbitos sociales que existen en nuestro país. Y bueno, en este campo formativo, pues se busca el sentido de pertenencia a la comunidad social, etcétera, etcétera. También el reconocimiento a la diversidad, que esto es algo que tenemos que sí o sí empezar a revisar ya. Somos México, un país diverso infinitamente en cuestiones sociales, étnicas, en cuestión de el respeto a la mujer, el respeto a la comunidad LGBT, el respeto a las personas que viven con discapacidad, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que se tiene que estudiar en la escuela y es algo que se tiene que aprender, pero que es algo que también tenemos que ver en la sociedad y que pues tiene que causar un impacto. Y aquí quiero meterme al otro campo formativo. Y este campo formativo es de lo humano y lo comunitario. Y pudiéramos ver en secundaria las materias de tecnología, educación física y educación socioemocional. Pero aquí también en primaria y en preescolar tendremos un énfasis en la comunidad. Si has visto algún video, hay un libro que trata precisamente del contexto y la comunidad. Bueno, y te acuerdas que te decía que había un tipo de ciencia que buscaba que el sujeto se posicionara como el principal actor, el sujeto o el grupo social como principal actor para el cambio social. Bueno, es en donde se busca esto. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a buscar o voltear a vernos a nosotros como individuos que podemos hacer una transformación social. Bueno, y esto en definitiva busca que los estudiantes se reconozcan como sujetos sociales, pero también que reconozcan que su labor y su actuar impacta totalmente en la sociedad. Y entonces, pues es necesario porque lo que te decía, de repente las personas están esperando que el gobierno dé la solución a todas las problemáticas que existen. Por ejemplo, en mi colonia pudiera decir que hay un parque totalmente abandonado, que no se riega, no se le da mantenimiento y que por lo tanto es cuna de delincuencia. Porque la mayoría de los jóvenes que se reúnen ahí es para tomar, fumar, etcétera, etcétera, o drogarse. Y entonces, ¿qué puede hacer el gobierno para eso? Bueno, el gobierno va a tardar años o meses en restaurarlo. Y cuando lo restaure, lo va a restaurar y lo va a dejar ahí. ¿Para qué? Para que la comunidad lo cuide. Y entonces, ¿qué pudiéramos empezar a hacer? Pues hacernos responsables de manera comunitaria del espacio público.
porque el espacio público no es del gobierno, es de la comunidad y es de las personas que lo habitan. Entonces, en este campo formativo se busca fomentar en los estudiantes que sí el gobierno va a apoyar, que sí el gobierno tiene que hacer, porque tiene que hacer y tiene que apoyarnos a dar resultados, pero también el sujeto que vive en comunidad, es decir, nosotros, las personas, tenemos que actuar. Ese lugar donde se juntan jóvenes a tomar, a drogarse y a fumar, pues esos jóvenes tienen padres, ¿verdad? Y los padres viven en la comunidad. Y ese espacio verde, no pasa esto en mi comunidad, lo quiero decir, pero es un ejemplo. Ese espacio verde que tendría que estar ahí, pues se pudiera estar regando y cuidando por los vecinos que habitan ahí. Y si te fijas, como pequeños cambios van haciendo que entonces el espacio sea más digno, que vayan más familias a jugar, que los jóvenes que iban a drogarse y a consumir alcohol y lo que sea, ya no vayan, y que tengan a lo mejor hasta una actividad social ahí, una actividad deportiva, y que el gobierno de repente diga, tú vayas al gobierno y digas, oye, ya recuperamos, pero necesitamos esto, esto, esto y esto, y que el gobierno diga, bueno, pues están haciendo lo suyo, tengo que ponerlo, que aunque no lo hicieran, lo tendría que poner, pero bueno, hablamos de México, ¿verdad? Entonces, ahí ya estás tú cuidando y sabes que si va a haber un cambio, que te pongan juegos nuevos, que te pongan árboles, va a perdurar por los años y no en meses se va a destruir o en años va a acabar en desolación de nuevo, y fue algo de algunos meses que duró bien. Entonces, precisamente este campo formativo busca eso, que los alumnos empiecen a saber que su trabajo y la manera en la que interaccionan en la comunidad y con el espacio público influye y afecta. Bueno, fue un video largo, me tomó varios días también hacerlo porque, mira, estaba estudiando, estaba leyendo, obviamente me preparo para hacerte los videos, no creas que nada más me paro aquí a hablar frente a la cámara, y lo había leído el tema. Es un tema complejo porque pues habla de ciencia, habla de filosofía, habla de epistemología, habla de la manera en la que construimos este mundo real, etcétera, etcétera. Y yo decía, pues es que no es la manera en la que se tiene que abordar. ¿Por qué? Porque mi contenido, sabes que tiene que ser algo que se desmenuce, algo que se entienda, que no importa que en el libro nos venga súper complejo, sino que sepamos de qué nos está hablando y que sea aplicable. Entonces, me tomó bastante tiempo hacer este video, pero pues aquí está, espero sea de muchísima ayuda y que sepas ahora decir cuando te digan padres, personas que simplemente quieren demeritar nuestro trabajo como docente, ay, pero pues ya van a ser más flojos, ya van a quitar las asignaturas y los niños se van a volver más burros, porque yo lo he escuchado eso. Le puedes decir, no, al contrario, es un complejizarnos el trabajo porque va a venir un poquito más complejo el trabajo para los docentes, pero precisamente somos profesionales y lo podemos abordar. Y se trata no de eliminar las materias, sino de unirlas para estudiarlas en la realidad y no de manera aislada como se hacía antes. Recuerda que tengo cursos de manera gratuita en mi canal de YouTube. Tengo también cursos, te dejo aquí el enlace a mi página. Esos cursos sí tienen un costo y son de capacitación para docentes y espero ayuden bastante y que estamos aquí trabajando todos. Y digo todos porque entre todos hacemos este canal y hacemos el trabajo que yo hago gracias a su apoyo. Lo puedo seguir haciendo y cuando trabajamos en comunidad, todos aprendemos. Espero te haya gustado el video. Si te gustó y si te es útil, por favor déjame en los comentarios. Eso ayuda muchísimo a seguir creciendo mi canal y a obtener una remuneración, no por los comentarios, sino porque me da más visualización a más docentes, obtener una remuneración a mi trabajo, porque pues efectivamente no me paga nadie por hacer los videos, pero espero ganar algo de estarlos haciendo y de estar apoyando a la sociedad. Entonces, nos vemos en el próximo video y muchísimas gracias. Hasta luego.